Muy buenas noches a todos mis amigos de Vidafy, una vez más con ustedes en este jueves de wellness. Y miren cómo pasa el tiempo que ya estamos a julio. Pues en esta oportunidad te tengo al sistema endocrino. Y esto viene por numerosas preguntas que hemos recibido en el Wellness Team de diferentes tópicos, pero que todos te llevan al sistema endocrino. Es por eso que decidí que vamos a explicar un poco, vamos a conocer un poco más a nuestro sistema endocrino, cómo cuidarlo, cómo mantenerlo y cómo te apoyan los productos de Vidafy. Por supuesto, y como es tan extensa la materia, lo he dividido en dos partes. El día de hoy vamos a ver la parte 1 y el próximo jueves de Wellness veremos la parte 2. Así que no te lo puedes perder, es una continuidad. Lo ideal sería que pues, vieras las dos partes y, por supuesto, invites a todas las personas que tengas en mente que le puede beneficiar este tema. Pues bueno, vamos a comenzar. Los que no me conocen, soy el director del Wellness Team de Vidafy. Mi nombre es Ángel Gavet. Soy médico nutrólogo clínico, es mi especialidad, así como de cardiólogos, internistas, intensivistas. Pues yo elegí la nutrición clínica. Aparte tengo otro posgrado en geriatría, gerontología, es la ciencia que tiene que ver con el estudio del envejecimiento, pero principalmente me he dedicado a una actividad ya de medicina holística, medicina integrativa, es la integración de las dos medicinas, la tradicional que conocemos y la medicina natural. Y bueno, pues pertenezco a varias asociaciones, varias instituciones, tanto en Canadá como en Estados Unidos, alguna en España y otras, por supuesto, en México, relacionadas con la nutrición, el estilo de vida saludable, la geriatría, etcétera, ¿no? Entonces, pues, lo primero que te tengo que mencionar es que la siguiente información no pretende sustituir el consejo médico profesional. La idea es darte a ti las herramientas para prevenir enfermedades. O sea, esta serie de charlas que damos en el jueves de wellness tienen por objeto informarte de todo lo que podemos hacer para prevenir enfermedades y por supuesto utilizando los productos de Vidafy, ¿no? Entonces, si tú tienes algún síntoma, un signo que seguramente voy a nombrar en este jueves de wellness, pues te invito a que acudas a tu médico. Tu médico tiene que hacerte una historia clínica, tiene que verte, tiene que tocarte la palpación, tiene que verificar algunos datos. Con ello, pues tiene idea de qué pudiera hacer y te puede mandar algunos exámenes de laboratorio para verificar el funcionamiento de ciertas hormonas y dependiendo de eso, pues llegará a un diagnóstico e instaurará el tratamiento más adecuado, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros estamos de este lado haciendo todo lo posible por prevenir las enfermedades. Pues bien, vamos a comenzar un poco definiendo de qué se trata este sistema endocrino y qué es lo que hace, ¿no? Voy a poner la cámara en pausa porque a veces se pone un poco lento el sistema por el video. Pues bien, el sistema endocrino es un sistema que se ocupa del control y el equilibrio del organismo. Eso lo hace mediante una serie de glándulas que están ubicadas a lo largo y ancho de todo tu cuerpo. Así pues, liberando una especie de mensajeros que se llaman hormonas, él se encarga del control, del equilibrio y de la armonía del funcionamiento de tu cuerpo. Es como un director de orquesta. Vamos a suponer que nuestro cuerpo pues, es una orquesta sinfónica donde el director de orquesta está ubicado en el cerebro, en una glándula que se denomina la hipófisis y la pituitaria, y de ahí controla a todos los músicos. Entonces, de repente, pues vamos a imaginar que los violines son la tiroides, los violonchelos son las glándulas suprarrenales, los contrabajos son las glándulas sexuales, pues y así vamos, ¿no? O sea, el hecho es que para que todo funcione en armonía en tu cuerpo y esta melodía se escuche lo mejor posible, pues todo tiene que estar muy bien controlado. Entonces, ahí podemos ver que el sistema endocrino está constituido por una serie de órganos y tejidos que secretan hormonas.
y está repartido en todo tu cuerpo. Estas hormonas a veces actúan en el mismo tejido que las produjo, en la misma célula, pero a veces viajan a otros sitios del cuerpo para realizar su función. Entonces, pues dependiendo del tipo de glándula y dependiendo del tipo de hormona, pues van a tener funciones muy cercanas a donde se produce o funciones un poco más lejos, ¿no? Si queremos ver algo un poco más general de este sistema endocrino, podemos ver que, como les comenté, está ubicado en todo tu organismo, desde el hipotálamo en el cerebro, que se secreta pues una serie de hormonas, la glándula pineal, que por cierto se encarga de la melatonina, que tiene que ver con la regulación del sueño. Está después la pituitaria, donde también se liberan una serie de hormonas que si nos ponemos a mencionar cada una de ellas, pues estaríamos acá, no te digo que 2 días o 2 jueves de wellness, sino muchísimo más, ¿no? Quizás la más que has escuchado es la tiroides, que se consigue en el cuello, pero más abajito está una que se llama timo, que muy poco se habla de ella. El hígado también tiene que ver con este sistema. Igualmente el estómago, aunque te parezca extraño, libera ciertas hormonas. El páncreas, pues también es otro de los grandes conocidos, ya que tiene que ver con la insulina, con el control del azúcar, y ahí los diabéticos lo conocen muy bien. Los riñones también forman parte del sistema endocrino, sobre todo una estructura que está encima de cada riñón que se llama suprarrenal, que tiene que ver con el manejo del estrés. Y finalmente, pues está los órganos sexuales, como pueden ser los ovarios en caso de las mujeres, los testículos en caso de los hombres, ¿no? Entonces, esto es más o menos un esbozo general, ¿no? Pero como te comenté, el director de la orquesta, los directores realmente de la orquesta, porque aquí son varios directores, esta es una sinfónica con más de un director, están en el cerebro. Y uno de los principales es el hipotálamo, que es el que libera una serie de hormonas que son como prohormonas, pues son señalizaciones que van a otras glándulas para que liberen otra hormona. Entonces muchas veces el problema, por ejemplo, de la tiroides, no está en la tiroides, está en el hipotálamo o está en otra glándula que libera una hormona que es la liberadora, por ejemplo, de tirotropina. Es la orden que se le da desde el punto de vista cerebral a la tiroides y tal vez no funciona. Por eso es que hay que investigar, porque muchas veces el problema no está en la glándula, sino está en otro sitio del organismo. Pues ahí está el hipotálamo, está la glándula pineal, está la glándula pituitaria y como puedes ver hay una cantidad de funciones que en este momento pues nos vamos a tocar porque si no, como te digo, estaríamos muchísimo tiempo hablando de cada una de ellas. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de ciertas glándulas? Ellas regulan procesos bioquímicos del cuerpo, tienen que ver con crecimiento y desarrollo, con conducta sexual, con digestión, con el sueño, con prácticamente todo tu metabolismo. De hecho, fíjate la glándula tiroidea en el gráfico que tenemos en la derecha de la pantalla, puedes ver que tiene muchísimas funciones. Tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el funcionamiento de los músculos, tiene que ver con el metabolismo, no solamente los carbohidratos, también de los lípidos. Igualmente tiene que ver con la respiración, con el sistema nervioso, pues con la frecuencia cardíaca y hasta con el sueño. O sea, tiene que ver con muchos aspectos. Por eso, cuando no funciona del todo bien, pues empiezas a tener problemas en todo tu cuerpo y jamás se te ocurriría que la falta de, por ejemplo, del líbido, del apetito sexual, tenga que ver con la tiroides, ¿no? Porque está muy lejos de donde tienes el problema. Pero sí, es así, así funciona el sistema endocrino. Por ejemplo, ahí vemos un gráfico que podemos quizás estudiar un poco más en la grabación de este jueves de wellness y deseas pues verlo un poco más a detalle. No es fácil conseguir esta información en el internet porque hay demasiada información y te pierdes. Así que este tipo de gráfico resulta así, muy positivo si quieres ver algo general, pero dirigido específicamente a cada una de las glándulas desde el
hipotálamo, hipófisis, tiroides, la paratiroides, la corteza suprarrenal, el páncreas, los ovarios y la acción reguladora que tiene. Entonces, esto es particularmente importante si quisieras, pues, andar un poquito más sin entrar en mucho detalle de las funciones del sistema endocrino. Pues bien, ese balance de esta orquesta llamada sistema endocrino tiene que ver con muchos aspectos y cada uno de esos aspectos podemos nosotros regularlo, tenemos injerencia en ellos y podemos hacer algo para evitar que se descontrolen. Por ejemplo, el control del estrés. Controlar el estrés te ayuda al balance del sistema endocrino. Igualmente, las toxinas medioambientales tienen que ver con el sistema endocrino y su mal funcionamiento. Algunas hierbas pueden apoyar el sistema endocrino. Igualmente, la tranquilidad, el sueño, el descansar tiene que ver con el equilibrio del sistema endocrino. La sana selección de alimentos, alimentos saludables, tienen que ver con el sistema endocrino y, por supuesto, los alimentos no saludables, los alimentos industrializados, pues causan un desbalance en este sistema. Igualmente, la salud emocional tiene que ver con este sistema y, por supuesto, pues también tienen que ver otros aspectos relacionados con la salud, la nutrición, el estilo de vida, ¿no? Entonces, fíjate que hay muchos aspectos que inciden sobre la salud o el mal funcionamiento del sistema endocrino y que dependen de nosotros. Nosotros podemos hacer algo para equilibrar este sistema. Para que se entienda lo que voy a conversar a continuación, tenemos que tener un concepto claro. Como les comenté, el sistema endocrino trabaja con hormonas. Esas hormonas vamos a representarlas, acá lo vemos en la pantalla, como un círculo verde. Esa hormona es liberada posiblemente por una glándula que no está muy cerca de la célula donde va a hacer su acción. Y supongamos que se trata de una célula tiroidea y la hormona tiroidea tiene que ir al tejido y pegarse en un receptor que está en la célula. Cuando se pega en ese receptor, más o menos como lo que vemos en la pantalla, activa una llave. Es el ejemplo. Activa como una llave y esa célula entonces causa una función o una acción. O sea, se ejecuta una función o una acción. Y esa es la función de la hormona. Son mensajeros que se unen a esos receptores que están en las células, en ciertas células. Una hormona tiroidea no se puede pegar del páncreas, por ejemplo. Se va a pegar de la tiroides. Ella busca su célula, donde esté su cerradura para poner esa llavecita. Y entonces se ejecuta una función o una acción. Esto es muy importante que lo sepas por todo lo que vamos a mencionar más adelante. El hecho es que a veces hay dificultades y surgen los problemas del sistema endocrino. Por ejemplo, el receptor celular no es el adecuado. Está dañada, la cerradura se dañó. Fíjate que la hormona es redonda y el receptor es como triangular. O la hormona es la que está inadecuada o la hormona tiene problema. O sea, realmente pues deberías de ser una hormona con la forma de ese receptor para que logre entrar, ¿no? Te estoy dando los datos de la manera más sencilla para que se comprenda todo esto del sistema endocrino, ¿no? Entonces, una dificultad es que no se parezcan la hormona al receptor. La otra dificultad es que hay muchos receptores en la célula. Por ejemplo, hay 6 receptores en la célula, pero tenemos muy poquita cantidad de hormona. La hormona está bien, tiene su triangulito, el receptor tiene un triangulito, pero tenemos 6 receptores esperando y solamente llegan 2 hormonas. Ese ejemplo es el que se ve en la diabetes cuando hay poca cantidad de insulina y entonces tienes mucho azúcar en sangre que no puede entrar a la célula porque la poca cantidad de insulina no abre los receptores celulares para que entre el azúcar a la célula. Entonces, ese es un ejemplo pues clásico. El otro problema es que tengas muy pocos receptores y mucha cantidad de hormona. También se puede ver en un problema con la insulina. Mucha cantidad de insulina que estás liberando, pero no hay receptores suficientes y por supuesto tampoco se abre la puertica y el azúcar
que penetra las células, muy poquita, y queda mucha azúcar en sangre que causa el problema de diabetes. Entonces, muy pocos receptores, mucha cantidad de hormona también es un problema. La otra dificultad es que fíjate que hay algo que está tapando el receptor. La hormona es de color negrito, triangular, perfecto, como el receptor que es negrito, triangular, pero allí se pegó algo que tapa el receptor, está obstruyendo al receptor. Eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que pasa, por qué esta sustancia o este triangulito rojo se pegó a ese receptor y nos está causando problemas porque la hormona no puede hacer su función. Y eso es lo que se llama disruptor endocrino. Fíjate que ahí tenemos un ejemplo donde está la célula y la hormona natural es roja y tiene su receptor para que se pegue, pero se pegó un bandido allí, ¿no? Ese que está con la mascarita negra. Ese es un disruptor endocrino que tapó el receptor. Y por supuesto, la respuesta celular no va a ser la más adecuada porque no es una hormona, es otro tipo de sustancia que ya vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos disruptores endocrinos? Esas sustancias que pueden parecerse a la hormona, pero que no son la hormona ni tienen la función de la hormona. Pues están las dioxinas, eso están en el ambiente, la contaminación ambiental, están los eftalatos, que forman parte de los plásticos, los retardantes de flama, los fenoles que tienen que ver también con plásticos y químicos, los bifenilos policlonados, el PVC, que conocemos como los plásticos, pesticidas que se utilizan en la industria agrícola, los hidrocarburos poliaromáticos que también se ven en las carnes quemadas o en la quema o en ciertos productos del petróleo, los fitoestrógenos también pudieran ser como unos disruptores endocrinos, ¿no? El hecho es que hay esos disruptores, están en toda nuestra vida, están en productos farmacéuticos, están en los metales pesados, están en los pesticidas, los herbicidas y fungicidas que se utilizan en la industria agrícola, están en productos para el cabello, para la piel, los desodorantes contienen aluminio, están en la industria química y están también en forma sintética o natural, en forma de hormonas en la naturaleza. Y todo eso está allí al alcance de nuestra respiración. Lo podemos respirar, lo podemos tocar y se absorbe por piel o no los comemos. De hecho, fíjate estos dos estudios interesantes, el de la izquierda, el del Acta Veterinaria Escandinava, es el efecto de los estrógenos como efecto mimético de los estrógenos que se denominan xenobióticos en pescado. Y es que se ha determinado que hay estrógenos en los peces. Sobre todo, yo vi un artículo allá cuando estaba en Canadá, en Montreal, ahí está el río San Laurent, el río San Lorenzo, y los peces de ese río, que ya cada día hay menos, se les hizo un estudio y estaban feminizados, y cuando lo investigan tienen estrógenos. ¿Y de dónde salieron esos estrógenos? Pues cuando las mujeres consumen anticonceptivos orales, por ejemplo, o consumen hormonas y van al baño, pues todo eso, esos químicos salen también por la orina, y las plantas de tratamiento de aguas residuales sirven para eliminar muchos tipos de químicos y tóxicos, pero no eran para eliminar este tipo de hormonas. Así que las hormonas salen a los ríos, salen a las masas de agua, y allí los animales pues consumen ese tipo de producto y lo almacenan en sus tejidos. En la parte derecha de la pantalla podemos ver el nivel de hormona en alimentos de uso común, donde la soya tiene hormonas y varios vegetales, los huevos, la cerveza, hasta la carne. Allí aparece que la carne de ganado contiene muy poco, pero realmente por la cantidad que podemos comer, vamos bioacumulando hormonas de carne vacuna. O sea, realmente se le coloca hormonas de crecimiento al ganado de engorde para lograr que pues obtengan un peso adecuado para la venta en un menor tiempo posible, porque eso pues es costo, ¿no? Eso
si dejamos esperar mucho tiempo, pues aumentan mucho los costos. Así que todo el mundo sabe que el ganado para engorde se inyectan con hormonas de crecimiento. Igualmente, pues este tipo de disruptores pueden venir a tu cuerpo, pueden penetrar a tu cuerpo a través del aire, del suelo, del agua, de los productos normales que utilizas en tu casa, hasta mismo de los alimentos, con la ingestión, con la inhalación o mismo con el contacto con tu piel. Y todos estamos expuestos, desde los niños pequeñitos hasta los adultos mayores. Igualmente, los metales pesados forman parte de nuestra vida. El arsénico se consigue en el agua, igualmente la polución atmosférica, y tiene efectos sobre tu piel. Se ha correlacionado con cáncer de piel, con problemas cardiovasculares. El mercurio que está en peces, sobre todo peces un poco grandes y peces de aguas frías que tienen algo de grasa, afecta a tu cerebro, afecta a tu inmunidad y hasta los riñones. El plomo está en aguas y está también en las pinturas y afecta tus riñones, tu cerebro y tu hueso. El aluminio igualmente se consigue en el agua y en algunos medicamentos y alimentos. Igualmente el cadmio, el cromium, en cantidades pues que son dañinas para la salud y que se van acumulando en tu cuerpo. Eso es lo peor de todo esto, que se van bioacumulando en órganos de tu cuerpo y van causando problemas poco a poco y nos vuelven locos, porque la verdad que jamás se nos ocurre al personal médico investigar minerales tóxicos en la sangre o en el organismo de algún órgano, porque a veces hasta está muy escondido este tipo de metales. Y como vemos, pues ahí están los diferentes modos de acción de estos disruptores endocrinos, muy bien estudiado y ya pues dado a conocer en estas publicaciones como esta revista de endocrinología del año 2020, donde pues hablan en el paso número 1 que puedes ver a tu izquierda y en la parte de arriba, cómo obstaculizan el receptor a nivel celular, lo que te acabo de nombrar, igualmente el antagonismo con el receptor, la expresión del receptor, las señales genéticas, la parte de alteración epigenética o la síntesis de hormona o hasta el transporte de la hormona, la distribución de la hormona en tu cuerpo y el clearance de la hormona, es decir, ya la liberación de tu cuerpo de la hormona también es alterada por estos disruptores endocrinos. Entonces, son muchos mecanismos que tienen estos químicos de actuar sobre tu sistema hormonal que alteran a ese delicado mecanismo de esta orquesta llamada sistema endocrino. De hecho, están en nuestra vida diaria y para seguirte comentando, no para alarmarte, ¿no? Pero sí para que estés pendiente de que vivimos en un mundo tóxico, donde en cada parte de tu casa hay un numerito, como lo vemos en la pantalla, y cada numerito es la posibilidad de que exista un disruptor hormonal. Los fenoles, los bifenoles, los parabenos, el triclosan, que se utiliza para proteger envases alimentarios y que si lo introduces en un microondas, pues pasan al alimento. Están en los tickets que te dan en el súper, cuando vas al súper, te dan unos pequeños tiquecitos de venta de la compra, con tu compra. Eso tiene bifenoles, los cosméticos, los detergentes para la ropa, los eftalatos están en los plásticos, en juguetes, en cosméticos, en insecticidas, los bifenilos policlorados también, están en la pintura, en los extintores, en la tinta, los bromados también, están hasta en la silla del bebé, en aparatos electrónicos, y los perfluorados también tienen aplicaciones en textiles, en cuero, en artículos de limpieza y cosméticos, hasta en las palomitas de maíz que consumes y que utilizas en el microondas hay perfluorados, que son, como te digo, disruptores hormonales. Entonces, pues forman parte de nuestra vida. Realmente es bien preocupante porque no hay casi que manera de escaparse, ¿no? De hecho, también esta lámina me pareció muy interesante, muy cómica a la vez y muy preocupante a la vez también, y te llama a la reflexión, porque se habla de residuos de plaguicidas en alimentos.
Y fíjate que se ha conseguido hasta 38 tipos de plaguicidas, es decir, de disruptores endocrinos en hortalizas y en frutas. 38 diferentes disruptores. En productos de origen animal, 2 disruptores y en cereales 4, ¿no? El dibujo que está a la derecha, pues un animalito le pregunta a esta persona que está rociando agroquímicos en unas zanahorias, y cuando te lo comes también usas máscara. O sea, realmente pues es verdad. ¿Cómo es posible que se le agreguen este tipo de químicos a los alimentos y la persona a veces los he visto con su protección, pero a veces no utilizan protección? Pero el hecho es que ese alimento después sale de ahí de la tierra y tú a veces ni lo lavas o no, o pues lo lavas muy poco y estás consumiendo ese químico. Entonces es una paradoja, ¿no? Ahora bien, ¿cómo te afectan estos disruptores endocrinos? O sea, porque actúan como hormona, alteran la producción y la secreción de hormonas, interfieren en la eliminación de las hormonas e intervienen en la función de las hormonas, pero no son hormonas. Ese es el problema, que no son hormonas. Entonces, esos químicos son capaces de mimetizarse, de parecer una hormona. Como te digo, están en toda tu vida diaria y varios estudios han correlacionado a este tipo de disruptores hormonales con cáncer, con obesidad, con infertilidad, con diabetes, con problemas de asma y mucho más. O sea, realmente se han detectado más de 1000 químicos en el ambiente con capacidad disruptora. Pero no te alarmes. O sea, sí podemos hacer algo tratando de cambiar nuestro estilo de vida y disminuir esa carga tóxica. Hoy día se está hablando mucho en libros, en congresos mundiales, de este tipo de químicos y cómo hacerle frente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Seguro que esa es la pregunta que tienes. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de tóxicos? Pues primero tenemos que tener algunas medidas. Algunas medidas fundamentales son: evita alimentos industrializados. Un poco complicado, pero mientras más los evites, menos químicos vas a estar consumiendo. Evita la grasa animal porque ahí se acumulan. No consumas aceites hidrogenados. Tú lo puedes ver en la etiqueta de los alimentos que diga aceite hidrogenado de cualquier cosa. Evita ese alimento. Cuídate de los plásticos, sobre todo de calentar al microondas plásticos o de llevar en el auto plásticos y dejarlos que se calienten con el sol y después tomarte el agua. Cuidado con eso. Lava bien vegetales y frutas antes de comerlo. Prefiere alimentos orgánicos. Toma agua purificada. Desintoxícate con cierta regularidad y pues libérate de tóxicos, ¿no? Hay que tratar de buscar productos que sean más orgánicos, ¿no? Te recuerdo pues las fuentes más comunes de bifenol, que es uno de estos tóxicos más distribuidos en toda nuestra vida diaria. Está en contenedores de plástico, inclusive las botellas y los biberones de los bebés. Están en los alimentos enlatados, en los recibos que te dan con la compra, igualmente en la parte de los dentistas o la tubería de agua. Y la buena noticia que te voy a dar es que hay estudios como el que vemos acá en la revista de Toxicología, año 2017, donde se demostró que hay una sustancia natural, un fitonutriente, un nutracéutico llamado curcumina, que atenúa la resistencia a la insulina inducida por el BPA, el bifenol. Y ahí nombra cómo lo hace, ¿no? O sea, suprimiendo ciertas actividades, ciertas rutas metabólicas, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque sabemos que hay algo que podemos utilizar que se llama curcumina, que es un candidato muy prometedor para, atenuar un poco, disminuir un poco ese efecto del bifenol en la resistencia a la insulina y así ayudar un poco a la persona con diabetes que tenga diabetes o que este tipo de problema de receptor a causa del bifenol es parte de su problema, ¿no? Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Hay pasos que son cruciales para reducir o evitar la exposición al BPA. Primero, pues cuidado con el uso de alimentos en conserva, alimentos que vengan enlatados. Come alimentos lo más frescos que puedas. Lee el número del plástico, evita
Ellos tienen como un triangulito de los plásticos, evita el número 7, que significa plástico misceláneo, ya que probablemente contiene BPA. No utilices plástico para calentar en microondas, no utilices cafeteras de plástico, elige el vidrio si vas a consumir bebidas líquidas, preferiblemente antes que el plástico, porque tal vez ya se ha calentado con el sol en algún momento. Los biberones de los bebés, como si tienes que darle algún tipo de leche no materna, pues cerciónate que no contengan BPA, tiene que decirlo allí en la botella. Evita el plástico de tipo policarbonato, los platos cubiertos de plástico, que agregas alimentos calientes allí, de alguna manera esos químicos pasan al alimento. Evita juguetes de plástico a menos que digan que no tienen BPA, sobre todo en niños menores de 2 años, porque se llevan todo a la boca y empiezan a masticar y empiezan a salivar, y parte de esos químicos de BPA pasa al niño, ¿no? Y si vas a amamantar, evita pues que consumas tú como madre que está lactando a tu bebé alimentos que estén contenidos en estos plásticos, porque van a pasar a través de la leche materna al bebé. Entonces, como te comenté, busca los triangulitos, evita el número 7, que dice otros, pero también hay otros que tenemos que evitar, porque hay otros químicos, no solamente el bifenol, el bifenilo. Está el número 1, los PET, o el número 3, el PVC, o el número 6, que no deberíamos, pues, por lo menos consumir alimentos en ese tipo de plástico, o por lo menos no calentar en ese tipo de plástico, porque son extremadamente tóxicos, ¿no? Otro de los aspectos positivos que te tengo acá es que ante tanto problema de disruptor hormonal tenemos un aliado, ¿no? Fíjate, en esta revista de farmacología de año 2019, la administración de taurina, que es un aminoácido, y curcumina, tiene un papel protector en la toxicidad testicular frente al bifenol. Esto fue un estudio realizado en ratoncitos de experimentación, y los investigadores se dieron cuenta, pues, y concluyeron que la curcumina, conjuntamente con la taurina, que es un aminoácido, protege significativamente a los testículos o al daño testicular de estos ratoncitos inducido por el bifenol. O sea que es un protector la curcumina. Deberías de tenerla allí en cuenta, ¿no? Este otro estudio de Scientific Report habla sobre los efectos de la curcumina en la biodisponibilidad de ciertas dioxinas que están en el ambiente, y se ha demostrado que la curcumina tiene potencial de detoxificación, activa mecanismos de detoxificación de este tipo de químicos de tu cuerpo. O sea que es algo pero muy positivo, y este es un estudio de junio, año 2021. Acaba de publicarse, está calientico, y te lo traigo para que veas que hay información valiosa, información que te da a ti confianza de que el uso de este tipo de productos con curcumina te puede apoyar muchísimo a desintoxicarte de esos químicos, ¿no? Igualmente, vemos esta revista de Journal Applied Toxicology, donde la intoxicación con mercurio es muy sencilla, porque la industria vierte sus desechos a las aguas. Igualmente los volcanes, la actividad natural de los volcanes que llega a las aguas, vierte mercurio al agua, donde es consumido por los peces, sobre todo por pequeños peces, pero los pequeños peces son consumidos por peces aún más grandes, y sobre todo los peces que son grasosos almacenan gran cantidad de mercurio. Pues tenemos un aliado también perfecto. Se ha determinado que la curcumina actúa como detoxificante y antioxidante en ratoncitos de experimentación que fueron expuestos al mercurio. Y la conclusión del estudio es que realmente sí, la curcumina es efectivamente positiva como antioxidante y protectora y desintoxicante de mercurio en tu cuerpo. Entonces, pues por ese lado, pues también tenemos una gran ventaja, ¿no? Y igualmente su primo hermano, el jengibre,
también tiene investigación y bien reciente, año 2020 de febrero, el extracto de jengibre también logró bloquear de alguna manera la disrupción endocrina causada por bifenol A en el glándula tiroidea, involucrada con el metabolismo de la tiroides. O sea que el jengibre también tiene una acción protectora demostrada, sobre todo por este estudio de febrero del 2020 de esta revista de ambiente, donde se demostró pues que los gingeroles del jengibre protegen a tu glándula tiroides de esos disruptores hormonales. Y abajo la revista de andrología también publicó un artículo sobre el efecto del gingerol, es el componente fundamental del jengibre, el componente pues bioactivo principal, mejora la acción del sistema endocrino, sobre todo a nivel de evitar la toxicidad y la disrupción endocrina causada por carbendazim, que es otro disruptor endocrino, ¿no? Que causa problemas de epididimitis, un problema a nivel del testículo masculino. Pues bien, ¿qué más podemos hacer para apoyar a nuestro cuerpo en esta labor de limpieza y desintoxicación? Debemos de favorecer procesos de desintoxicación y limpieza. Y ello es llevado en nuestro cuerpo por el hígado. El hígado se encarga mediante varias fases de limpieza y desintoxicación de químicos, de tóxicos, de contaminantes, hasta mismo de medicinas. Y fíjate qué interesante que en la fase 1 podemos ver algunas vitaminas, vitaminas B1, B6, B12, minerales, y vemos como ahí está la flechita negra en la pantalla, la curcumina. Curcumina ayuda al hígado en su fase 1 de desintoxicación, pero también ayuda en la fase 2 de desintoxicación. Aparecen una serie de minerales, manganeso, magnesio, etcétera, una serie de vitaminas que ayudan también en este proceso, y está también la curcumina involucrada en esta fase 2 de desintoxicación hepática. E igualmente tenemos en la protección de radicales libres, porque este proceso de desintoxicación que ocurre en el hígado conlleva la liberación de mucho radical libre, y para bloquearlo y darle protección antioxidante para evitar el daño celular, la curcumina también actúa como protector antioxidante. Entonces, fíjate que tiene funciones muy interesantes. Otro punto más para utilizar esta curcumina en apoyo a la función de desintoxicación hepática. Por otro lado, hay una parte de eliminación hepática donde la puedes ver a la derecha, que estos químicos ya neutralizados salen a la sangre para eliminarse por los pulmones, por la piel o por los riñones, ser eliminados de tu cuerpo o eliminados a través de la bilis y salen por las heces. Y vemos allí polvo de diente de león. El diente de león es una planta que te ayuda en ese último proceso de liberación de químicos de tu cuerpo, y la podemos conseguir muy fácilmente en el producto VitaFi Herbal Fiber. Igualmente, el Symbiofy contiene algas marinas, alga afa, alga espirulina, que tienen esa misma función desintoxicante o liberadora de estos químicos a través de los órganos de eliminación. O sea que aquí hay un dúo dinámico entre la curcumina y entre algunos de los productos de apoyo como el Symbiofy o el Herbal Fiber para apoyar al hígado en su función de neutralización y limpieza de tóxicos. De hecho, te comento que toda esa cantidad de toxinas ambientales, mismo los virus, las drogas, el alcohol, causa a nivel hepático estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo va a hacer daño a nivel de tu material genético con peroxidación de lípidos, de grasas, con problemas de infiltración de tejido o infiltración a nivel de grasa hepática, que te conlleva una esteatosis hepática y te puede hasta conllevar un cáncer hepatocelular. Igualmente, ese estrés oxidativo daña la mitocondria causando inflamación
E igualmente puede provocar hasta una fibrosis, una cirrosis, una hepatitis, todo por estrés oxidativo. Entonces, recordemos, tenemos que bloquear primero el estrés oxidativo e igualmente la inflamación que provoca. Y allí, en esa publicación que vemos en la pantalla, en la parte de abajo, que apareció en el International Journal Molecular Science, esta publicación demuestra el papel del estrés oxidativo, los antioxidantes en los problemas hepáticos. Esto más adelante vamos a comprender por qué es tan importante bloquear y cómo podemos bloquear ese estrés oxidativo y esa inflamación. Recordemos que el hígado cumple numerosas funciones. Tiene que ver con la síntesis del colesterol y el colesterol tiene que ver con la síntesis de hormonas, hormonas sobre todo de tipo sexual. O sea que si el hígado no funciona bien, vas a tener problemas a nivel de las hormonas, sobre todo hormonas sexuales, hormonas como la testosterona, como los estrógenos, ¿no? El hígado también se ocupa de síntesis de vitaminas, de detoxificación, síntesis y detoxificación de ciertas hormonas, de aminoácidos, de producción de bilis, de la limpieza, la desactivación de estos químicos. Y así que si el hígado no funciona bien, pues muchos aspectos de tu salud se van a ver comprometidos. ¿Cómo apoyar al hígado en esta función? Pues ya vimos que una de las maneras pues es con Symbiofy o Herbal Fiber. O sea, tenemos dos productos que apoyan a esa desintoxicación hepática, a ese metabolismo hepático. Y por supuesto, hay en el centro alimentos que te cuidan el hígado. Y fíjate qué interesante. Está la cúrcuma y está el jengibre. Está también el aceite de oliva, el limón, la alcachofa, la manzana, la cebolla. O sea, realmente hay varios alimentos que son protectores hepáticos, sobre todo la alcachofa tiene elementos que te pueden apoyar muchísimo. Y fíjate que aparecen allí dos conocidos, pues como te nombré, la cúrcuma y el jengibre, ¿no? Entonces, sigue un programa de desintoxicación con Symbiofy, un sobrecito al día, o si vives en los Estados Unidos, pues 4 cápsulas diarias de Herbal Fiber. Estos productos te van a apoyar a la salud de tu hígado, a la eliminación de estos tóxicos, de estos químicos. Por supuesto, sigue hábitos saludables, consume alimentos lo más natural posible, lo más reales posible, ejercicio físico, consume agua, toma bastante líquido. Esto es fundamental, ¿no? Igualmente, sabemos que la curcumina, ya lo hemos dicho varias veces, es una protectora. Te ayuda a bloquear estos tóxicos, estos disruptores hormonales. Pero fíjate que también a nivel de hígado, la curcumina ayuda a bloquear el estrés oxidativo. Por eso te dije, recuerda el estrés oxidativo, recuerda esos agentes oxidantes que tenemos que bloquearlo. Entonces, allí es donde interviene la curcumina como un fitonutriente, un nutracéutico que te ayuda a bloquear esos peligrosos radicales libres que se están produciendo en el hígado como producto de esa desintoxicación y si tú no los logras controlar, pues van a provocar problemas de salud en cualquier sitio del organismo, ¿no? Igualmente vemos acá el papel hepatoprotector del jengibre. Y esto es un journal de la Asociación de Medicina China. Es que los gingeroles del jengibre realmente tienen efectos protectores a nivel de hígado. Entonces, pues es otro de los productos que podemos tener en mente para el apoyo hepático, ¿no? Igualmente te tengo que mencionar que hay aspectos generales. Tenemos que controlar las emociones. Siempre les comento que las emociones tienen mucho que ver con nuestra salud. Entonces, este gráfico me pareció muy cómico porque la persona dice que este año no viene conmigo ni los celos, ni el miedo, ni la inseguridad, ni algunos aspectos relacionados con patrones familiares mal almacenados en tu cuerpo de energías negativas o de pensamientos negativos. Pasa la página, deja eso atrás, trata de pensar positivamente y ese tipo de disruptores mentales los vamos a dejar de lado, ¿no? Igualmente te tengo que comentar que volviendo a la actividad antioxidante, porque me parece muy interesante volver a este tema,
es que hay actividad antioxidante de ciertas especies y tienen impacto sobre todo positivo en tu salud. Aquí hay un artículo del Journal de Endocrinología, ya directamente con la parte de endocrinología, donde vemos que a nivel de mitocondria, esta cantidad de tóxicos que están en el medio ambiente, disruptores hormonales que entran bien sea por metales pesados como el arsénico o como el BPA o como otro tipo de tóxicos, alteran la mitocondria, que es un organelo celular, causa liberación de radicales libres. Rho significa radicales libres de oxígeno, y esto va a causar problemas de sensibilidad a insulina a nivel de los músculos, a nivel del tejido graso, problemas de funcionalismo a nivel de páncreas, función de hepática. Y fíjate cómo todo esto tiene que ver con la diabetes tipo 2 y cómo con especies antioxidantes, con fitoquímicos como el que conseguimos en la curcumina, podemos bloquear este estrés oxidativo y favorecer muchísimo a la salud de la mitocondria y favorecer muchísimo pues a la salud en general, ¿no? Igualmente te tengo que nombrar que hay algunos componentes en las plantas, por ejemplo en el nopal o Puntia ficus indica, que favorecen la salud general. Por ejemplo, acá vemos que la ingesta de nopal deshidratado mejora la densidad del hueso. Eso por un aspecto que pudiera tener que ver con ciertas hormonas. Entonces, el consumo de nopal deshidratado demostró en esta investigación que es muy positivo para la densidad de minerales del hueso. E igualmente, el aloe vera tiene que ver con cierto equilibrio de hormonas, sobre todo hormonas sexuales como la progesterona, los estrógenos, la gonadotropina. Esto fue un estudio realizado en ratoncitos de experimentación, donde la conclusión general es que se consiguió que en el aloe vera tiene efectos favorables en la síntesis de estrógeno debido a sus componentes como el citosterol, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto interesante, saber que hay alimentos como el aloe vera que pueden ser muy positivos para tu salud. Estos ingredientes los puedes conseguir en VitaFi Herbal and Fiber, e igualmente algunos de estos ingredientes como el nopal los puedes conseguir en Symbiofy. Estos y otros ingredientes que forman parte de esta formulación herbal de cualquiera de estos dos productos van a ser muy positivos para tu salud desde el punto de vista del sistema endocrino y desde el punto de vista de tu salud en general. No puedo dejar pasar el microbioma intestinal, es decir, la comunidad de bacterias que viven en tu intestino, porque también tienen una función endocrina. O sea, se ha visto que estas bacterias intestinales de alguna manera tienen una injerencia en la función de ciertas hormonas y ciertos aspectos de tu salud. De hecho, este microbioma intestinal, estas bacterias intestinales, es influenciado por la fibra que te consumas, por la fibra prebiótica que consumas, y esa fibra prebiótica alimenta estas bacterias intestinales que producen ácidos grasos de cadena corta como el acetato, el butirato, el propionato. Son metabolitos que producen estas bacterias que traspasan el intestino y van a ayudarte a tu metabolismo energético, al metabolismo de la glucosa, al metabolismo de las grasas. Van a bloquear procesos inflamatorios, van a tener actividad inmunológica y hasta protectora del cáncer. Fíjate qué interesante. Vamos a llamarlo como unos fármacos que son producidas por tus bacterias intestinales cuando tú le das la fibra prebiótica correcta. Igualmente, también producen otros metabolitos como la N-acilamida o componentes bacterianos que también son absorbidos y mejoran la tolerancia a la glucosa, mejoran la barrera intestinal, te ayudan a controlar tu peso corporal y te ayudan a evitar el acúmulo de grasa corporal. Y esto es producido por estas bacterias intestinales si tú tratas bien a las bacterias intestinales. Y si las tratas bien, ellas producen estos metabolitos que van a ser de mucha utilidad para tu cuerpo. De hecho, hay una correlación microbiota intestinal, hormonas y metabolismo, donde se está hablando que lo que tú comes,
¿Cómo fue tu parto? Cuando tú naciste, ¿fue por cesárea o por parto natural? Tu exposición a ciertas bacterias a nivel ambiental, si has utilizado antibióticos en tu vida, si has utilizado probióticos en tu vida y otros aspectos tienen que ver con la microbiota intestinal, y eso va a tener que ver después en tu futuro sobre la secreción de sales biliares, sobre el nivel de toxinas de tu cuerpo, sobre procesos inflamatorios, sobre los neurotransmisores, sobre una cantidad de aspectos en tu salud. O sea que realmente la microbiota intestinal tiene que ver con múltiples aspectos de la salud. Ya hemos comentado en otros webinars, en otros jueves de wellness, parte de este aspecto, pero lo vamos a seguir hablando, ¿no? El hecho es que la fibra dietética prebiótica que puedes conseguir en Symbiofy o en VidaFi Herbal and Fiber va a nutrir a esa microbiota intestinal, va a nutrir a esas buenas bacterias, y esas buenas bacterias van a producir metabolitos muy importantes para tu salud, para modular procesos, para apoyarte en tu salud en general. Por eso hablamos que Symbiofy es el poder de una microbiota intestinal saludable, que aparte Symbiofy te aporta prebióticos, te aporta probióticos, perdón, bacterias beneficiosas, bacterias probióticas que conjuntamente con la fibra que estamos dando va a actuar de manera sinérgica y va a apoyarte en tu salud. Igualmente, tengo que volver a recordarte que el consumo de jengibre o de la curcumina tiene efectos muy positivos y hasta terapéuticos en el sistema endocrino. Y ahí está muy bien documentado porque apoya la reducción de los altos niveles de hormonas, interactúan a nivel de receptor, ayudan a modular procesos inflamatorios, ayudan a controlar radicales libres y hasta bloquean mecanismos tumorales. No podemos dejar de nombrar a la vitamina D, muy importante, que se llama hormona D realmente. O sea, realmente el término vitamina fue un error histórico al principio del siglo XX. Se pensó que era una vitamina y de ahí quedó como vitamina. Pero en 1920 un científico alemán, el doctor Window, descubrió que se trata más bien de una hormona, razón por la cual recibió el premio Nobel por la estructura molecular de la hormona D. Pero se quedó como vitamina D y así es como la conocemos. El hecho es que esta vitamina D o hormona D tiene que ver con el calcitriol, con el metabolismo de una hormona que se llama calcitriol, y eso tiene que ver con funcionalismo del intestino, el sistema inmunológico, los huesos, por supuesto, la piel, el sistema cardiovascular, el sistema esquelético, el sistema nervioso, el sistema adiposo o el tejido adiposo, los riñones, el páncreas y hasta la disminución de la posibilidad de ciertos tipos de cáncer. O sea, realmente tiene unas funciones, pero bárbaras en tu cuerpo, esta vitamina o hormona D. De hecho, pues la vemos que sus funciones principales son con el calcio, igual la función inmunológica, y que nuestra recomendación diaria de vitamina D se sitúa alrededor de 600 a 1000 unidades diarias, es la cantidad mínima recomendada para cubrir estos aspectos de la salud. Y te digo, pues con mucha alegría, que parte de ese requerimiento puede ser cubierto, una parte, no todo, por cualquiera de estos dos maravillosos productos que hemos estado conversando, bien sea Nanofy, que te recuerdo que es curcumina con vitamina D, y cada 10 gotas aportan 400 unidades internacionales de vitamina D, y la Cúrcuma Plus contiene jengibre, curcumina, 360 unidades de vitamina D por cada 10 gotas, aparte de vitamina C. También es importante recalcar que ambos productos vienen con tecnología de BioMS. Eso significa micelas solubilizadas con nanotecnología.
Eso lo que tiene como consecuencia positiva es una mayor absorción, mayor biodisponibilidad del producto. ¿Eso en qué se traduce? En eficacia y en seguridad de cualquiera de estos dos productos. Entonces, la pregunta es, para beneficiarse de la curcumina que tanto hemos hablado como protectora, como detoxificadora, como apoyo para liberarnos de los químicos disruptores hormonales, ¿cuánto tenemos que tomar? Bueno, pues es muy sencillito. 10 gotas en la mañana. ¿Se te olvidó? Tómatelas en la tarde. No importa si es de Nanofy o de Cúrcuma Plus. Ambos productos contienen curcumina BioMS. Tienes mucho trabajo, mucho estrés, mucha actividad. Tómate 5 gotas adicionales por la tarde de cualquiera de estos dos productos. Yo personalmente me tomo 10 gotas de Nanofy en la mañana y 5 gotas de Cúrcuma Plus en la tarde. Esto porque pues tengo bastante actividad mental y bastante actividad física, ¿no? Y si eres una persona con ciertas condiciones de salud, pues te recomiendo que inicies con 20 gotas diarias, 10 en la mañana, 10 en la tarde, de cualquiera de estos dos productos que tengas disponible por un mes o 2 meses y luego disminuyas a 10 gotas diarias. Lo importante de todo esto es el mantenimiento. Continuar con tus 10 gotas todos los días, todos los días. Eso es lo más importante. Y próximamente vamos a ver otros temas. Como te comenté, esto es el inicio del sistema endocrino. Esto es muy largo, pero hemos tratado de resumirlo. Pero próximamente, en el próximo jueves de Wellness, vamos a ver específicamente problemas tiroideos, la diabetes, la hipertrofia prostática, la impotencia sexual masculina, el cáncer de próstata, la menopausia, entre otros temas. Y cómo podemos con medidas de nutrición, de estilo de vida y por supuesto el uso de nuestros productos, cómo podemos apoyar a nuestro cuerpo en esas situaciones relacionadas con el sistema endocrino. Por último, te recuerdo, para mantener el control, el equilibrio y la armonía de esta orquesta sinfónica que se llama sistema endocrino, te invito a que utilices los productos Nanofy con curcumina o Cúrcuma Plus con curcumina y jengibre, por supuesto con vitamina D, muy importante para tu salud endocrina, y los productos Symbiofy o Herbal and Fiber con su formulación fibra, su formulación herbal que apoya el hígado y apoya mecanismos de detoxificación y por supuesto los maravillosos probióticos, bacterias beneficiosas que te aporta Symbiofy. Espero que haya sido de tu agrado, que hayamos aprendido mucho sobre este sistema endocrino, esta orquesta sinfónica que llevamos en nuestro cuerpo, y no te olvides de que el próximo jueves de Wellness vamos a ver la continuación. Invita a las personas que no pudieron asistir o pues dale el link de la grabación. Que pases unas muy buenas noches o si escuchas una grabación, que pases un muy bello día. Hasta pronto.